Saludo a mis hermanos que nos siguen por la red Camino de Vida Plena YouTube y por el Facebook. Un saludo muy especial a todos los que en este momento están allí conectados. Dios tiene una palabra de vida para ti en esta noche. Sobre todo si usted persevera con un versículo de la Biblia en la mente, esa palabra que es Jesucristo irá quitando todo añublo, toda tiniebla, todo aquello que no es de Dios, y poco a poco te irá mostrando la luz, el camino, la verdad y la vida. Adán y Eva lo tenían todo. Y vino Lucifer y los llenó de argumentos, ¿sí? Y en esos argumentos los hizo caer ¿en qué? En un acelere. Se dejaron acelerar por las insinuaciones de Lucifer y cayeron. Y esto es desde el principio. Sarai no supo ni quiso esperar en la palabra de la promesa. Dios le dijo: te voy a dar un hijo, y Sarai se afanó, se desesperó. Abraham se dejó llevar, y hasta el día de hoy vemos las consecuencias de ese afán y esa ansiedad de Sarai, la esposa de Abraham. Por eso hoy vamos a profundizar en algo que es fundamental en la vida de un creyente. Cuando Dios creó a Adán, mírame, ¿qué le dijo? Le dijo: trabaje y guarde, labre y guarde. Guarde viene de la pokeimai, ¿sí? Le dijo: mientras trabaja, fructifica, pero el original es: ten paciencia, espera, ¿sí? Y dentro del tema de la salvación, el título de la enseñanza de hoy es: la paciencia confirma mi salvación. La paciencia confirma mi salvación. El texto base, Isaías 40, 29 al 31. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué está diciendo la palabra? Que los que somos hijos de Dios nos cansamos, y hay momentos donde hasta perdemos los deseos de seguir adelante por problemáticas, por situaciones, por conflictos. Mira, una persona que está llena de conflictos dentro de sí se cansa, se agota. Una persona estresada, con muchas responsabilidades, con muchos compromisos. Una persona, cuando uno no sabe direccionar, cuando uno no sabe planificar, y por más que lo sepa, llega un momento en que se satura el hombre. Y aquí lo dice la palabra: se cansa, pierde todas las fuerzas, no tiene ninguna, ¿cierto? 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Entonces no depende de la edad. No es que porque usted tiene ya 50, 60, 40, 70 años. No, la palabra de Dios dice que aún los jóvenes, los muchachos, se cansan, flaquean, caen. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene edad. Y el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oye, si tú empezaste algo, hay que terminarlo. Mírame, tienes que avanzar, tienes que seguir, tú no puedes renunciar. Por eso hay momentos donde hay que caminar, pero hay momentos donde también hay que correr. Hay momentos donde solo es necesario caminar en la vida, en el proceso, pero hay momentos donde es necesario meterla toda. Y dice la palabra de Dios que solo los que estamos esperando en la palabra de Dios recibimos las fuerzas para caminar y para correr. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Por qué es importante la paciencia en un hijo de Dios? La palabra paciencia viene del original hebreo erek, erek, no derek, que es camino, sino erek, erek.
y traduce capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. ¿Qué es paciencia? La capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Por eso una persona que no tiene revelación, cuando le dice a papá Dios, dame paciencia, ¿qué le está pidiendo? Sufrimiento. Cuando tú mecánicamente dices, Dios, dame paciencia, tú le estás diciendo en el lenguaje divino, ponme a sufrir. Dame paciencia con mi proceso, ponme a sufrir mientras voy en mi proceso. Estamos acá y hay gente que se apasiona, dame paciencia, y dice, te he dado un poquito y no aguantas, no me pidas más lo que no puedes resistir. Viene del griego hupomone, que traduce hupomone, permanecer bajo condiciones adversas. ¿Sí? Entonces es la capacidad de soportar el sufrimiento y es la capacidad de permanecer bajo condiciones adversas. Pues es fácil esperar usted ahí en la cama, esperando que empiece un partido de fútbol. Ay, dame paciencia para que no me desespere mientras empieza el partido. No, eso no es paciencia. La paciencia verdadera solo se da en medio de situaciones adversas, difíciles, contrarias. 2 puntos. De sufrimiento. Solo una persona que está experimentando sufrimiento puede decir, estoy siendo ejercitado en la paciencia. El resto no es paciencia. Veámoslo bien. Primero que todo, la paciencia es la naturaleza del gobierno divino. La paciencia es la naturaleza del gobierno de Dios. Es un atributo de Dios. Miremoslo en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, le está hablando a alguien. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no fuera paciente, ya no existiría humanidad. Si Dios no fuera paciente, no existiríamos ninguno de nosotros. Por eso la paciencia es un atributo del carácter de Dios. El único que verdaderamente es paciente es Él. ¿Por qué? Porque como padre, óyeme, esto va a sonar así como raro, sufre al ver a sus hijos rechazar el amor que Él ofrece. Y Él tiene que esperar. Él tiene que esperar que te dice, oye, por ahí no te metas porque vas a pasarla mal. Y se mete. Y Él tiene que esperar a que entres, te caigas, te totees y vuelvas a salir de ahí. Él te saca de ahí, ¿verdad? Por eso Él dice que Él no retarda su promesa, la promesa que te ha dado, la promesa de la salvación, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna. No la retarda. Lo que sucede es que Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se condene. Si no, hace mucho tiempo ya hubiese venido nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no vino hoy? Porque sería una humanidad grandísima la que se pierde. Entonces, lo primero que debemos saber de la paciencia es que es la naturaleza del gobierno divino. Segundo, la paciencia es el ingrediente fundamental del verdadero amor. Alguien que dice yo amo, ámame, que pide amor o que habla mucho del amor, es una persona ejercitada en un alto nivel de paciencia. Miremoslo, 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es ¿qué? Sufrido. Entonces, alguien que ama se vuelve un profesional en sufrir. Amor no es sentir rico, amor es sufrir. Por eso, con nosotros, Dios nos ha dado esa capacidad de soportar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Ahora miremos el versículo 7 de ese capítulo 13.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y acuérdate que la fe debe ser puesta a prueba. Abraham y Sarai no sabían que estaban siendo puestos a prueba. Duró 25 años, desde el día que Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Pasaron 25 años hasta que nació Isaac. Pero a los 10 años quedó embarazada Agar. A los 11 años nació Ismael. Y a los 14 años después llega Isaac. Qué error tan tremendo. ¿Por qué? Por no haber sabido sufrir, creer, esperar y soportar. Cuando tú no sufres, cuando tú no crees y tú no esperas ni soportas, lo que abres es peor que cualquier otra cosa. Porque si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y la desesperación me lleva a abrir brechas y ciclos que van a causarme más daño. Por eso la paciencia es el ingrediente fundamental del verdadero amor. Bajo ese orden de ideas, una jovencita que piensa casarse porque el matrimonio solo lo sostiene el amor, ¿para qué se debe preparar una niña y un varón? Para sufrir. ¿Aló? ¿Por qué existe un divorcio? Por su mente dura. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se unen con una mentalidad comercial de matrimonio. Que el matrimonio es una ceremonia, todo color de rosa, vestido blanco, tapete rojo, lo más de lindo. No, el ingrediente fundamental de un matrimonio es el sufrimiento, pero no por pecado. No por pecado. ¿Por qué? Porque somos dos seres humanos diferentes y Él nos hace uno. Eso es un misterio. Dos seres humanos diferentes siendo uno, cada uno jala para su lado. Si no hay amor, si no hay capacidad de sufrimiento, de soportar, de creer el uno en el otro, porque creen en Dios, ese hogar se divorcia. ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque no hay amor, hay sentimientos. Hay sentimientos, emociones, solo placer, satisfacción. Hoy la persona se une a otra para satisfacerse, para que esa persona me dé algo y yo me sienta. Entonces, como no me siento como me quisiera sentir por lo que ella está actuando así, entonces no me está amando. Estás amando, porque amar es sufrir. ¿Me estás entendiendo? ¿Oyes la palabra de Dios? Amar es sufrir. Siguiente característica de la paciencia. Importante esto. Dentro de una relación matrimonial, dentro de un proyecto de vida donde tú estás siendo ejercitado en paciencia, estás sufriendo, estás siendo atribulado. Oye, la paciencia no es resignación. Bueno, me resigno, ya me tocó. No, la paciencia no es resignación. La persona que se resigna se frustra, se amarga y nunca puede amar verdaderamente. Nunca se sentirá amado. Vivirá una hipocresía de vida. Porque me tocó, me resigno. Me tocó con esta persona, me tocó este trabajo, me tocó esto, me tocó aquello. Como un interno en la cárcel. Él ya está resignado cuando lo condenan a estar 20 años en un mismo lugar encerrado. Le toca resignarse. No, el amor no es una cárcel, el amor es libertad. Imagínate esto. Entonces, la paciencia no es resignación, es permanecer firme y fiel como un hijo de Dios. La paciencia es la firmeza y la fidelidad. ¿A qué? Al precioso regalo de ser hijo adoptado en Cristo Jesús por nuestro Padre Dios. Míralo en Hebreos, miremoslo en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oye, mira, el simple hecho de que usted sea consciente, mírame acá, de que debe despojarse del peso del pecado y de la contaminación que dentro de usted quiere arrastrarlo la inmundicia, ¿verdad? Eso ya le produce sufrimiento. Y dice, y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes qué es un matrimonio? Una carrera por correr. ¿Qué es un ministerio? Una carrera por correr. ¿Qué es en verdad una profesión? Una carrera por correr. ¿Qué es la vida? Una carrera por correr. Y debe saber uno, ¿qué es madurar? Cuando tú aprendes cómo y cuándo caminar, cuándo correr, cuándo parar, cuándo hacer un alto, tomar aire. Una persona que no entiende eso anda inconsciente de las cosas y llegará un momento en que se le abren los ojos y la vida le da, qué golpe tan tremendo. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira cómo, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuál es la característica y el secreto para que usted pueda correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si te das cuenta, cuando se habla de paciencia se habla de fe. ¿Por qué? Porque es correr sin ver ni tener, pero seguro de que ya es. ¿Me hice entender? No dejar de correr. Usted todos los días se levanta y no lo ve, no lo tiene, pero lo creo. Si no tienes control de tu mente te va a vender una cantidad de ideas que te van a desesperar, te van a ahogar. Es tremendo encontrar personas que ni saben que la mente les está tomando del pelo. Son las personas que a toda hora se asustan por todo, bien desesperados por todo. ¿Debido a qué? A que ellos no han nacido de nuevo, no tienen la vida del Espíritu, no han recibido el regalo de Dios de entender el camino, y todo los estresa, todo es un problema, todo es un conflicto. A esas personas que en sus procesos explotan, yo les digo, bueno, ¿y entonces para qué se metió ahí? ¿Para qué estudia eso? ¿Para qué trabaja en eso? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué se casó? ¿Para qué tuvo hijos? ¿Para qué empezó en ese negocio? ¿Para qué se metió allá? Mire cómo está, parece un 8. ¿Para qué hace eso entonces? ¿Para quejarse? Y después de quejarse, ¿para culpar a todo el mundo de que no pudo? No has entendido la vida, no has comprendido la realidad del proceso. La paciencia es fundamental, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, yo te voy a decir algo. Esto no es como para sentarse como hace la gente en Semana Santa, a ver las películas de Mel Gibson, a ver, ay, mire cómo le pegan, ay, sí, yo tengo que aguantar. No, eso es ilusionismo, actitud positiva, y eso es mentira. ¿Sí? Por eso es que usted ve eso y sí, voy a seguir a Jesús, mire todo lo que le hicieron, pobrecito, y lloran y se estremecen viendo esas películas. No, usted todavía no conoce a Jesucristo. Cuando usted ha nacido de nuevo y permanece con la palabra de Dios aquí en la mente, es ese espíritu, el espíritu que llevó a Jesucristo a cargar la cruz, a morir en la cruz, a resucitar de la muerte. Ese espíritu está en la iglesia, y ese espíritu es el que me da ánimo para que yo no me canse hasta el punto de renunciar a mi proceso. Una persona que no es ejercitada en la paciencia por el espíritu de la palabra necesita que todo el mundo lo esté animando, motivando, dando palmaditas. Necesita que todo el mundo le dé palabras.
Pero el verdadero éxito, ¿cuál es? La verdadera tenacidad, la verdadera valentía, ¿cuál es? Cuando el hombre encuentra fortaleza, puesto los ojos en Jesús, y la mujer también. En cualquier caída de alguno de los dos está ahí para levantarlo. Pero una persona que no es ejercitado en este precioso don del Espíritu Santo, a toda hora hay que cargarla. ¿Con qué es necesario para que uno avance en una barca? Uno con un remo a un lado y el otro al otro. Entonces yo le doy aquí 1, 2 y el otro 1, 2 y la barca ¿cómo va? Derechita. Pero si el otro no quiere, sube el remo y uno aquí dándole. ¿Qué empieza a hacer la barca? A dar vueltas. Hasta que usted se canse, suelta también el remo y queda la barca del matrimonio y de la familia a la deriva. Y el hombre no picárselas de Saiyajin, de Superman. Ay, muestra, a ver, yo remo por ti. Eso no es ser hombre. Ay, muéstrame, amor, que te amo. Usted lo que está es buscando algo de ella, y después de que lo tiene le pega un patadón y la bota de la barca. Porque esa no es la barca con su mujer. La mujer tiene que cumplir su función en la barca y el hombre su función en la barca. Si no, no es matrimonio. Por eso ese temita de que la mujer es el sexo débil es la mentira más grande que los que no son iglesias se han creído. La mujer puede y tiene las características y los atributos para ser aún más esforzada y berraca que cualquier hombre. ¿Sí? Entonces yo no sé por qué las mujeres ellas mismas se autoestigmatizaron y se autodenigraron. Y pobrecita, yo, pendeja, no ha conocido a Cristo. Una mujer en Cristo Jesús no necesita que nadie la pobretee. Una mujer en Cristo Jesús no le anda lambiendo a ningún hombre nada. Una mujer en Cristo tiene dignidad. ¿Por qué? Porque sabe esperar. Y el Espíritu Santo en todo momento la está redarguyendo por la palabra y sin que uno le tenga que estar mostrando la película de Mel Gibson, ni el mártir del Calvario, que era el de mi época, ni nada de eso. Usted sabe que es parte del proceso sufrir. Por eso no le causa más sufrimiento a nadie. Si no, usted no es iglesia. Usted no es iglesia. Es ese cargar esa cruz. Amén. Mira, bueno, ¿y cómo consigo paciencia? Es un don de Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces mira. Una persona impaciente no ha nacido de nuevo. Una persona impaciente no ha nacido de nuevo. Característica número 1 de un hijo de Dios nacido de nuevo: la paciencia. Pero hey. Una cosa es la paciencia dentro de un proceso y otra cosa es la pereza y la mediocridad. Y paciencia no es ausencia de dinamismo. Usted puede ser muy paciente y una persona muy enérgica, muy dinámica todo el día, está trabajando, se está moviendo. La paciencia no tiene nada que ver con actividad externa o interna. La paciencia es un don de Dios interno que te enseña a que en medio de lo que vives tú puedes soportar eso sin renunciar a tu proceso. Eso es paciencia. Y si la paciencia es la capacidad de sufrir, uno de los regalos que Dios da cuando nacemos de nuevo es sufrimiento. Como que la gente estaba descontextualizada, ¿no? Con el camino de Dios. Sí, uno de los regalos más grandes que nuestro Padre nos da es sufrimiento. Leas Hebreos de vez en cuando. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo aprendió a obedecer? Sufriendo. ¿Cómo aprendió a obedecer? Sufriendo. ¿Verdad? Porque el sufrimiento, la obediencia demanda, mírame acá, disciplina. Y la disciplina es exigente. La disciplina es exigente.
Sin disciplina no hay nada. Y una persona que empieza a disciplinarse, ¿empieza a qué? A sufrir. Pero después de que se disciplina, ese sufrimiento se vuelve parte de su vida. Se vuelve parte de su vida, ¿verdad? Entonces, bajo ese orden de ideas, uno de los regalos más grandes que Dios le puede dar, nos ha dado, nos dio y está con nosotros, es la capacidad de sufrir. Estoy hablando un lenguaje en el espíritu. Estoy hablando un lenguaje para la iglesia. La capacidad de sufrir. Mira, ahora, si la paciencia es un atributo divino, es el ingrediente fundamental del amor, no es resignación sino firmeza en medio de ese sufrimiento, y es un don de Dios. ¿Cómo se crece en paciencia? Y solo hay una manera de crecer en paciencia. Santiago 1:3, míralo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el único medio para crecer en paciencia? La prueba. ¿Cómo se crece en paciencia? Por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas. Entonces, estoy haciendo ese preámbulo, ese anuncio de lo que es la paciencia como tal, para que entendamos el proceso de salvación. Estamos hablando el tema general de salvación. Dentro del tema de salvación que empezó allá con Abraham y Sarai fueron impacientes y cometieron errores, ¿cierto? Ahora, dentro de ese camino de paciencia, ¿por qué el único medio a través del cual yo puedo crecer en paciencia? ¿Cómo es que una persona se vuelve bien paciente? Siendo probada, pasando pruebas. ¿Por qué? Versículo 4. Mira el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia perfecciona el carácter de un hombre nacido de nuevo. ¿Tú sabes cuál es el problema del creyente? Falta de carácter perfecto. ¿Tú sabes por qué se divorcia un matrimonio? Porque no hay carácter. Carácter no es mal genio. El carácter se compone de identidad, personalidad y temperamento. ¿Por qué se destruye un hogar? Porque la mujer no tiene ni identidad, ni personalidad, ni temperamento. ¿Por qué se destruye ese hogar? Porque el hombre no tiene ni identidad, ni personalidad, ni temperamento. El que tiene identidad, personalidad y temperamento sabe quién es, sabe cuánto vale, sabe qué tiene y sabe cuánto puede aguantar. Entonces es una persona que se sabe mover en la vida. Es una persona que sabe enfrentar las realidades. Es una persona que no está orando a toda hora: Señor, que todo salga bien, que Él cambie, que me hablen bonito, que me hablen bajito, que me den piquito. No, que venga lo que venga, todo me ayuda para bien. Entonces, es importante esa paciencia, porque esa paciencia es la que me da el carácter, la prueba. ¿Sí? Esa paciencia es la que poco a poco me va haciendo firme. ¿Por qué? Porque hay fe y esa fe debe ser probada y eso produce paciencia. Bueno, no lo veo. Mire, llega un momento donde usted dice que lo que tanto quería ver, dice: ya no lo veo, ya no lo quiero ver. Llegue o no llegue, camino con paciencia. Yo ya no quiero ver nada, no quiero ver a nadie, nada. Ahí voy. Pero cuando usted se estanca en situaciones, en emociones, en sentimientos, en esperar que alguien cambie, en esperar que esto suceda, se monta unas películas que Satanás en el laboratorio de la mente le vuelve nada a su cerebro. Por eso la gente anda deprimida, anda llevada, no pueden producir en el trabajo, no hay un respaldo de parte de Dios en nada, porque usted no está alineado con la mente de Dios. Por eso, para poder agradar a Dios es necesaria la paciencia. Alguien impaciente nunca puede agradar a Dios. Nunca puede agradar a Dios alguien impaciente. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la manera de crecer en paciencia es por medio de ¿qué? De la prueba.
Viene la prueba y yo crezco en esa paciencia. Amén. Mira, perfecciona mi carácter. Y ahora yo te voy a mostrar algo. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Mira lo que dice. Pablo está orando por la iglesia, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis ¿qué? Llenos, cuidado con esto, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una persona ejercitada en la paciencia es sabia e inteligente espiritualmente. Es sabia e inteligente. Ey, mírame. Por eso dice la mujer que sabia edifica la casa, porque es que paciente. La mujer es paciente. Pues si Dios le dijo, mira, ese es tu marido, no se lo quita nadie. Y no tiene que volverse un perrito faldero, ni una mi de calles, ni tiene que, nada. Esa mujer o ese hombre o esa persona está firme en Jesús. Ese ser volverá a mí cuando tú hayas tratado con él, si no, que no vuelva. Por eso Pablo decía que ustedes conozcan la voluntad, sean inteligentes y sabios en esa voluntad de Dios. ¿Para qué? Míralo. ¿Para qué? Versículo 10. Porque el que conoce la voluntad de Dios y es sabio e inteligente, anda como es digno de Dios. Le agrada en todo, lleva fruto en toda buena obra y crece en el conocimiento de Dios. Botala, versículo 11. Fortalecidos con todo poder. ¿Qué es necesario para que usted ande a diario como es digno de Dios, agradándole todo, llevando en fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento? Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia. Paciencia. Sí, dentro de los procesos, la paciencia es importante. La longanimidad es el PhD de la paciencia. La longanimidad es soportar altos niveles de presión sin que usted pierda el rumbo. Paciencia es caminar ahí, no perder el rumbo. Pero longanimidad ya es para el hombre verdaderamente maduro espiritualmente, que por aquí, que su esposa, que sus hijos, que las finanzas, que aquí, que allá, que lo otro, y usted está ahí. Hay personas que suena el celular y ya se desesperan sin haber contestado. ¿Qué pasaría? Conteste, conteste. No tienen ni esto de vida de espíritu. ¿Por qué? Porque no meditan la palabra de Dios. No meditan la palabra de Dios. No hay una verdadera disciplina de meditación de la palabra. La meditación de la palabra es la que me lleva a vivir la palabra. Es mentira que alguien diga que vive la palabra sin nunca haberla meditado. Le va a caer un baldado de agua fría. Que adquirió unas conductas bonitas y buenas y de apariencia pero de que tiene vida de espíritu es mentira. Porque la vida de espíritu solo viene por la palabra que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la paciencia, oye, es el motor de una vida de santidad agradable a Dios. ¿Cómo hago yo para no detenerme, para seguir jalando en este hogar? ¿Cómo hago para no renunciar a este proyecto, a esta empresa, a este trabajo, a este sueño? Ahora, importante, como está lleno de sabiduría e inteligencia espiritual, él sabe que debe seguir esperando en eso. ¿Qué hace usted esperando en algo que no viene de Dios? ¿Me hago entender? Por eso usted está tranquilo. Padre, tu palabra dice que tú en el séptimo día lo terminaste todo. Hecho está. Y como lo terminaste todo, yo solo me alineo con tu voluntad, yo solo me alineo con tu sabiduría, yo solo me alineo con tu inteligencia espiritual. Y ese Espíritu Santo me muestra que hecho está. Simplemente espero. Una persona que se desespera no está alineada con la mente de Dios. No está alineada. Sí, puede tener uno, lo vimos. ¿Cómo es que se prueba la fe? Con duda, con incertidumbre. Y la mamá de la duda, la incertidumbre, es ¿qué? El afán y la ansiedad.
Por eso, cuando no he tenido un verdadero proceso disciplinado de meditación de la palabra, todo te desespera, todo te afana, todo te estresa, todo te explota. Una persona que no ha sido ejercitada en la paciencia solo quiere ganar, 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 ganar. Es necesario perder. Si usted no ha aprendido a perder, usted nunca ha ganado. Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Hasta aquí va todo muy bien, estamos hablando de la paciencia. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Léalo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, la salvación se da en esperanza. O sea, la salvación. Nadie puede decir, ya tengo la salvación. Hereje. Fuimos salvos fue en esperanza. Y si usted ya dice que ve la salvación y es salvo y todo, entonces usted ya no tiene nada que esperar. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo único que me afirma en la salvación es la paciencia. El otro se llama fe de carbonero. ¿Sí han escuchado esa frase? La fe. Soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. No, uno no tiene que decirlo. No. Cuando termine allá. Por ahora aquí voy. ¿Sí? Un partido de fútbol tiene 90 minutos y a veces alargue hasta que el árbitro no dice ya, ahí quedó. Ese ya es el marcador. Desde que se esté jugando el partido, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces uno tiene que perseverar con paciencia. ¿Qué me apasiona a mí? Que soy salvo. Me iba a condenar por mi pecado, mis generaciones se iban a condenar, y mi Padre Dios, por su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, y ahora soy salvo. ¿Y cómo sé yo qué es la salvación? ¿Por qué la salvación? ¿Para qué la salvación? ¿Cómo se crece en salvación? Porque he venido a su palabra y nadie me tiene que enseñar eso. Aquí está en su palabra, yo le invierto y entonces ya uno camina. Que mira que sucedió aquello. Bueno, sigo caminando. Que mire esto tan bueno, sigo caminando. Que mire esto tan malo, sigo caminando. ¿Por qué? Porque mi vista solo está puesta en lo único que le debe importar a un hijo de Dios: la salvación, no más. Y nadie va a ser salvo por los títulos profesionales, ni por el dinero, ni por el estatus. Entonces es necesaria ese don precioso de la paciencia para ser afirmados en la salvación. Es el fruto principal en alguien que es salvo. Alguien que es salvo, ¿cómo demuestra que es salvo? Porque es que paciente, no se afana. Él hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, pero no se desespera por cosas que no deben ameritar desesperarse. Hebreos 6, 9 al 15. Mira lo que dice Hebreos 6, 9 al 15. Mira la palabra de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, cuidado, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Mira lo que dice la palabra. 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Alguien que es salvo trabaja en la obra de Dios. Trabaja en la obra de Dios. El que verdaderamente es salvo trabaja en la obra de Dios. El resto son religiosos, creyentes y hasta ateos. ¿Por qué? Porque entiende uno lo que vale verdaderamente en la vida, más que títulos, dineros y cualquier otra cosa. Lo que los humanos necesitan es la salvación. ¿Y a qué vino Jesucristo? Él trajo la empresa de la salvación. Y usted dice que sigue a Jesucristo. Usted es empleado de la empresa del Salvador. Trabaja para que Él siga salvando almas. Si no, es mentira.
Es mentira. Es mentira. Usted lo que es un impaciente que quiere que Dios le arregle lo que usted despilfarró por no ser salvo. Y antes de darle lo que usted despilfarró, lo que Dios le quiere dar es la salvación. Muy posiblemente no le devuelva nada de lo que usted despilfarró. Eso en el cielo no lo va a necesitar. Aquí necesitas la salvación. Aquí, ¿qué necesitas? La salvación, porque es eterna. Amén. Estamos aquí. Mira, entonces dice que Él no ignora el trabajo que está haciendo. ¿Y si usted no está trabajando en la obra? ¿Cuáles cosas mejores puede esperar? ¿Por qué la gente se desespera? Porque el Espíritu de Dios no le anima, no le motiva. Su esperanza está en 3 pesos, su esperanza está en personas, su esperanza está en cosas, su esperanza está en que cambie a alguien para que usted se sienta feliz. Su esperanza no está en sufrir. Así no llegue nada. Qué mentalidad tan diferente la del Padre, ¿cierto? Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La misma solicitud, el mismo ardo de meditar la palabra, leerla, proclamarla, vivirla, servir, trabajar por la obra. 12, a fin de que no os hagáis que, mira lo que te estaba diciendo, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué tú estás desesperado? Porque sabes que no hay promesa para ti. Característica de alguien que ya recibió la promesa sin tenerla ni verla, la paciencia. ¿Qué es necesario para que la promesa llegue? La paciencia. La promesa no llegará sin paciencia. A la fe añádele paciencia. 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, lo vimos el domingo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Porque cuando 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham para ver a Isaac? 25 años esperó Abraham para ver a Isaac. Nosotros no estamos esperando por un Isaac. Nosotros ya tenemos la promesa. Pero la palabra dice que para que la promesa se cumpla es necesaria la paciencia. Que el Espíritu Santo hable a la iglesia. Hoy se predica mucho de pedir y reclamar y declarar y vaya y tómese esta región y este dinero y esas tierras y esas propiedades porque usted es un hijo de Dios. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio de Dios. Sí, usted trabaja, usted tiene comida, vestido y techo. Punto. De ahí para allá, no se afane por nada más. Comida, vestido y techo. Si es que es iglesia. Si usted no es iglesia, usted vive afanado por todo. Por eso no tiene tiempo para servir. Por eso no hay paciencia, no hay fe, no hay nada. Usted es un hijo de Lucifer, desesperado. Mientras que un hijo de Dios vive alineado, tranquilo. Y uno no es esclavo de nadie. De nadie es esclavo, ¿cierto? Entonces, el eje fundamental en el servicio mientras se cumplen los tiempos es la paciencia. No sé qué día me llame a mí el Señor, si mañana, a los 55, a los 60, a los 80, a los 100, a los 110 como Abraham, como Josué, o no sé qué edad me tenga. Pero aquí donde estoy, lo único que me queda es caminar, sirviéndole a Él. Ya hay una salvación que me fue dada a mí y a mis generaciones. Debo perseverar. Vendrán, si sigo con vida, la época de los nietos. ¿Cuál es el trabajo junto con los padres de esos nietos de mi generación? Formarlos en la fe, en la paciencia, en el espíritu. Punto. Sin desesperarse, sin afanarse, sin perder el rumbo, sin desviarse en el amor al dinero y a las riquezas y a nada de eso. Dios nos dará lo que necesitemos, Dios te dará lo que necesites verdaderamente y mucho más de lo que tú esperas y sueñas, ¿cierto? Entonces,
una persona que verdaderamente ha experimentado la vida del Espíritu, se le va a uno la ansiedad, ¿sí? Vive uno la vida, no perezosamente, sino, es que esto no tiene explicación, hermanos. Esto no tiene explicación. Usted se levanta y cumple su función. Así tenga que hacer algo muy ejercitado o algo muy pasivo, usted está en paz, en paciencia, en gozo, en amor, o sea, sufre. Tremendo, Señor. Y cuando eso le duele mucho, pues usted va al lugar secreto y a ti te dolió más, Señor. Dame fuerzas para seguir soportando este sufrimiento, gracias. Pero no es personas que salen corriendo para un lado ni para el otro, no. Aprenden a caminar, aprendemos a caminar, ¿sí? Hebreos 10, 36 al 39, mira, porque os es necesaria, dígalo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si no hay paciencia, no hay promesa. O sea, no basta con haber hecho la voluntad de Dios. Hay gente que hizo la voluntad de Dios y no entró en el reposo. Se volvieron impacientes. Pierden de nada. 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto lo creen? Jesucristo vendrá por segunda vez. Mas el justo vivirá por fe. Entonces, ¿por qué no tú te desesperas? Porque no hay fe, hermano. No hay fe, hay creencias. Y las creencias, los demonios también creen. Y cuando tú solo tienes creencias, está en la dimensión de los demonios. Te manipulan y te dan 3 patadas. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. 39. Léalo conmigo toda la iglesia. 1, 2, 3. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Para qué es la fe? No para pedir bobadas que te van a hacer perder muy sí. Mire, alguien que está ejercitado en fe y en paciencia, pues lo que ha de llegar, llega. Punto. ¿Sí? Ahí se aplica el Salmo 127. ¿De qué le sirve levantarse de madrugada y acostarse bien tarde y trabajar horas extras y acabar? Aunque no lo crea, a nosotros nos los da Él mientras uno camina con paciencia. Mira que ahí te doy esto. Señor, pero yo no soy digno. Cógelo. Bueno, gracias, Señor. Que mira que eso que te di ahora déselo al otro. Bueno, Señor, toma. Tranquilo. No se apega uno a nada ni a nadie. Porque en esta vida todo viene, todo pasa, todo se va. Si tú te apegas a algo o a alguien, nunca tuviste verdadera felicidad. Amén. Y terminemos con Santiago, capítulo 5. Mírame un momento acá. ¿Por qué una persona se impacienta tanto? Terminamos con esto. ¿Por qué una persona se impacienta tanto? ¿Por qué en realidad una persona se desespera? ¿Sí? Aquí está la respuesta. Míralo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, ¿cuándo la venida del Señor para usted y para mí? Pues cuando partamos, hermano, porque si no ha venido antes, es para nosotros ese día fue la venida del Señor. ¿Sí o no? Si yo parto hoy, ya que si estaba en paciencia y en el Espíritu, ya, listo. Si no, perdió. Mirad cómo el labrador, el campesino, espera el precioso fruto de la tierra. ¿Por qué espera el precioso fruto de la tierra? Porque la trabajó. Hacía sol, hacía lluvia y él no dejó de trabajar. Habían problemas y él no dejó de trabajar. Habían momentos muy alegres y él no dejó de trabajar. Un día esa tierra dará fruto. Y como usted no trabaja la tierra, por eso se desespera. Está aguantando hambre a toda hora. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia.
temprana y tardía. Papá, ya está ahí sembradita la simiente de tu palabra. Ahí se está regando, ahí se está abonando. Punto final. Tú verás cuando envías la lluvia temprana y tardía y cuándo dará el fruto que es para tu gloria. Usted no se afana con nada más. ¿Sí? Versículo 9. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestra mente, porque la venida del Señor se acerca. ¿Dónde es que usted pierde el camino? En la mente. ¿Dónde está la impaciencia? En la mente. Pase lo que pase afuera, usted no puede perder el control de su mente. Y eso no se puede humanamente. Si usted no tiene una disciplina de meditación de la palabra, usted nunca tendrá paciencia. Colóquese sobre sus pies. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.